Con respecto a la consideración global que hemos hecho hasta el momento, nos queda por observar lo siguiente. En ella no hemos partido del objeto ni del sujeto, sino de la representación, la cual entraña y presupone ambos términos, dado que la descomposición en objeto y sujeto supone su forma primera, la más general y esencial. Por eso hemos examinado primero esta forma en cuanto tal y luego, aunque remitiéndonos aquí al tratado preliminar por lo que atañe a las cuestiones principales, las otras formas subordinadas a ella, tiempo, espacio y causalidad, que únicamente corresponden al objeto. Sin embargo, como estas formas son esenciales al objeto en cuanto tal, y este es esencial a su vez para el sujeto en cuanto tal, dichas formas también pueden ser encontradas a partir del sujeto, esto es, pueden ser conocidas a priori y en tanto que se ponderan los límites comunes de ambos. Con todo, cabe reducir todas esas formas a una expresión común, al principio de razón, tal como se ha mostrado con cierto detalle en el tratado introductorio. Esta manera de proceder diferencia total y absolutamente nuestro modo de ver de todas las filosofías ensayadas con anterioridad, las cuales partían o del objeto o del sujeto e intentaban explicar al uno a partir del otro con arreglo al principio de razón, a cuyo dominio sustraemos nosotros, en cambio, la relación entre objeto y sujeto, dejándole solo el objeto. Podría considerarse como no incluida bajo la citada oposición a esa filosofía de la identidad que ha nacido en nuestros días y se ha vuelto universalmente conocida, por cuanto dicha filosofía no establece como primer y auténtico punto de partida ni al objeto ni al sujeto, sino a un tercer término, el absoluto cognoscible mediante una intuición de la razón, el cual no es ni objeto ni sujeto, sino la identificación de ambos. Aunque yo, al carecer totalmente de toda intuición racional, no me atreveré a meter baza en el citado asunto de la venerable identidad y el absoluto. Tengo que observar, pese a todo, basándome tan solo en esos protocolos que quienes intuyen racionalmente nos han brindado a todos, incluso a los profanos, que dicha filosofía no está exenta de los dos errores cometidos por la oposición expuesta con anterioridad. Tal filosofía, pese a que la identidad entre sujeto y objeto no es cognoscible, sino solo intuible intelectualmente o experimentable mediante la propia inmersión en ella, no evita aquellos dos errores contrapuestos, sino que más bien se limita a reunirlos dentro de ella, al descomponerse ella misma en dos disciplinas, cuáles son el idealismo trascendental, esa doctrina fictiana del yo en que con arreglo al principio de razón el objeto se deja engendrar o hilar por el sujeto, y en segundo lugar la filosofía de la naturaleza, la cual permite hacer devenir paulatinamente al sujeto a partir del objeto aplicando un método que se llama construcción, método del que no tengo nada muy claro, pero sí lo suficiente para saber que su progresión es acorde al principio de razón en diversas formas. Renuncio a la profunda sabiduría que entraña esa construcción, habida cuenta de que, al estarme totalmente negada la intuición racional, aquellas exposiciones que presuponen esta han de ser para mí como un libro con 7 sellos. Esto llega hasta el extremo de que, aunque resulte raro reconocerlo, ante esas doctrinas de profunda sabiduría siempre me ha parecido que solo escuchaba unas patrañas espantosas y por añadidura sumamente aburridas. Los sistemas que parten del objeto tuvieron siempre el mundo intuitivo y su orden como problema, pero sin embargo el objeto que toman como punto de partida no siempre es ese mundo o su elemento fundamental, la materia. Antes bien, cabe hacer una división de tales sistemas con arreglo a las 4 clases de objetos posibles establecidas en el tratado introductorio. Así cabe decir que de la primera clase de esas clases o del mundo real han partido Tales y los jonios, Demócrito, Epicuro, Giordano Bruno y los materialistas franceses. De la segunda o del concepto abstracto, Spinoza, que parte del concepto de sustancia meramente abstracto y que solo existe en su definición,
y anteriormente los eleatas. De la tercera clase, o sea del tiempo y por consiguiente de los números, los pitagóricos y la filosofía china del I Ching. Nota al pie. El I Ching, entre paréntesis, libro de los cambios o de las mutaciones, es la única obra filosófica que sobrevivió a la quema de los libros canónicos, ordenada por el primer emperador histórico chino en el 213 a.C. Sus ideas esenciales proceden del confucianismo, aunque incorpora también tradiciones taoístas. Este libro de las mutaciones se basa en la representación de dos energías polares que mediante su actividad crean todas las cosas. Esas energías fueron designadas en un principio como lo claro y lo oscuro, pero recibieron luego los nombres de Yin y Yang. Por último, de la cuarta clase, esto es el acto volitivo motivado por el conocimiento, los escolásticos que enseñan una creación a partir de la nada mediante el acto volitivo de una esencia personal externa al mundo. El proceder objetivo es el más consecuente y el que lleva más lejos, cuando se presenta como el más auténtico materialismo. Este coloca la materia, así como con ella el tiempo y el espacio, como consistentes sin más y salta por encima de la relación con el sujeto, en la cual es donde únicamente existe todo esto. Además, el materialismo adopta la ley de causalidad como hilo conductor con el que quiere progresar, tomándolo como un orden de cosas consistente de suyo, una verdad eterna y por consiguiente saltando por encima del entendimiento, lo único en lo que y para lo que existe la causalidad. El materialismo intenta encontrar el primer y más sencillo estado de la materia para desplegar luego a partir de él todos los demás, ascendiendo del mero mecanismo al quimismo, a la polaridad, a la vegetación, a la animalidad y supuesto que esto se consiguiera, el último eslabón de la cadena sería la sensibilidad animal. El conocer que, por consiguiente, se presentaría ahora como una mera modificación de la materia, un estado de esta originada por la causalidad. De haber seguido hasta aquí el materialismo con representaciones intuitivas, una vez llegados con él a su cumbre, experimentaríamos un súbito arrebato de la eterna risa de los dioses olímpicos, al percatarnos de repente, como despertando de un sueño, de que su postrer e ímprobo resultado, el conocer, ya estaba presupuesto como condición indispensable desde el primer punto de partida, la simple materia, y que ciertamente nos habríamos imaginado pensar la materia con el materialismo, si bien de hecho no habríamos pensado sino al sujeto que se representa la materia, el ojo que la ve, a la mano que la siente, al entendimiento que la conoce. Así se revela inesperadamente la enorme petición de principio, al mostrarse repentinamente el último eslabón como aquel asidero al cual se colgó ya el primero, descubriéndose que la cadena es un círculo y el materialista se parece al barón de Munchausen, el cual, montando a caballo dentro del agua, sacó a flote al caballo con sus piernas tirando hacia arriba de su cabello. El absurdo fundamental del materialismo consiste en que parte del objetivo y adopta algo objetivo como último fundamento explicativo, bien sea la materia en abstracto tal como solo es pensada o la materia dada empíricamente y ya fusionada con la forma, la sustancia material, algo así como los elementos químicos junto a sus combinaciones. El materialismo toma esto como algo que existe en sí de modo absoluto para inferir desde ahí a la naturaleza orgánica y a la postre al sujeto cognoscente, explicándolos cabalmente merced a ello. Mientras que a decir verdad, todo lo objetivo ya está en cuanto tal condicionado de múltiples modos por el sujeto cognoscente con las formas de su conocer, y, al presuponer estas, desaparece por entero cuando se hace abstracción del sujeto. Así pues, el materialismo es el intento de explicarnos lo inmediatamente dado por lo dado mediatamente. Todo lo objetivo, extenso, activo, o sea, todo lo material que el materialismo considera un fundamento tan sólido de sus explicaciones como para no desear sino una reducción a ello,
entre paréntesis, sobre todo si al final acaba en acción y reacción, todo eso, digo, es algo dado de una manera sumamente inmediata y condicionada, con lo cual solo existe de un modo relativo, al haber pasado por la maquinaria y fabricación del cerebro, e ingresado en sus formas de tiempo, espacio y causalidad, en virtud de lo cual se presenta ante todo como algo extenso en el espacio y activo en el tiempo. A partir de lo dado de tal manera, el materialismo quiere explicar incluso lo dado inmediatamente, la representación, entre paréntesis, en la que se da todo eso, y al final explicar hasta la voluntad, cuando más bien es a partir de la voluntad desde donde en verdad han de explicarse todas esas fuerzas primordiales cuyas manifestaciones están reguladas por el hilo conductor de la causalidad. Al aserto de que el conocer es una modificación de la materia, siempre se contrapone con igual derecho lo contrario, o sea, que toda materia solo es una modificación del conocimiento del sujeto en cuanto a representación suya. Sin embargo, en el fondo la meta y la idea de toda ciencia natural es un materialismo cabalmente verificado. El que aquí reconozcamos el materialismo como algo manifiestamente imposible lo confirma otra verdad derivada de nuestro examen, a saber, que toda ciencia en sentido estricto, por la que yo entiendo el conocimiento sistemático con el hilo conductor del principio de razón, nunca puede alcanzar una última meta ni tampoco puede proporcionar una explicación plenamente satisfactoria, porque jamás atañe a la esencia más íntima del mundo, ni nunca puede ir más allá de la representación, sino que más bien, en el fondo, solo enseña a conocer la relación de una representación con otra. Cualquier ciencia parte siempre de dos datos capitales. Uno de ellos es el principio de razón, en alguna de sus formas, en cuanto órgano. El otro es su objeto particular, en cuanto problema. Así, por ejemplo, la geometría tiene al espacio como problema y a la razón de ser en el espacio como órgano. La aritmética tiene al tiempo como problema y a la razón de ser en el tiempo como órgano. La lógica tiene las relaciones de los conceptos en cuanto tales como problema y la razón del conocer como órgano. La historia tiene al conjunto de los hechos acaecidos de los hombres como problema y a la ley de la motivación como órgano. La ciencia natural tiene a la materia como problema y a la ley de causalidad como órgano. Su meta y fin es servirse del hilo conductor de la causalidad para reducir todos los posibles estados de la materia a otro y finalmente a uno, derivando a su vez unos de otros y finalmente de uno solo. Por eso en las ciencias de la naturaleza se contraponen dos estados como extremos: el estado de la materia en que ella es el objeto menos inmediato del sujeto y el estado de la materia en que ella es el objeto más inmediato del sujeto. Esto es, la materia más inerte y tosca, el elemento primordial por un lado y el organismo humano por el otro. La ciencia natural estudia el primer estado en cuanto química y el segundo en cuanto fisiología. Pero hasta ahora ambos extremos siguen siendo inaccesibles y solo se ha conseguido algo entre ambos. Y las perspectivas son bastante descorazonadoras. El químico, bajo la hipótesis de que la división cualitativa de la materia no llegará hasta el infinito tal como ocurre con la cuantitativa, intenta disminuir cada vez más el número de sus elementos primordiales, que por ahora rondan todavía los 60 y, aunque hubiesen llegado hasta 2, querrían reducirlos a 1. Pues la ley de la homogeneidad conduce a la hipótesis de un primer estado químico de la materia, que precedió a los demás y es el único que corresponde a la materia, dado que todos los demás no son esenciales a la materia en cuanto tal, sino solo formas casuales, cualidades. Por otra parte, no se comprende cómo este primer estado pudo experimentar alguna variación química sin que un segundo estado actuara sobre él, concitándose en la química esa misma perplejidad con que Epicuro se encontró en la mecánica, cuando hubo de precisar cómo
un primer átomo abandonó la dirección originaria de su movimiento. Esta contradicción, que se desarrolla enteramente por sí misma y no cabe evitar ni solventar, podría ser erigida propiamente como una antinomia química, pues tal como se da en el primero de los dos extremos de la ciencia natural buscados, también se nos mostrará en el segundo el equivalente que le corresponde. Hay muy pocas esperanzas de alcanzar este otro extremo de la ciencia natural, pues cada vez se ve con más claridad que lo químico no puede reducirse nunca a lo mecánico, ni lo orgánico a lo químico o a lo eléctrico. Pero quienes hoy en día acepten de nuevo ese viejo error no tardarán en abandonarlo a hurtadillas, silenciosa y avergonzadamente como sus predecesores. Esto se tratará con detalle en el siguiente libro. Las dificultades mencionadas aquí de paso se contraponen a la ciencia natural en su propio dominio. Tomada como filosofía sería por añadidura materialismo y como hemos visto, este lleva ya desde su nacimiento la muerte en el corazón, dado que obvia al sujeto y a las formas del conocer, los cuales están sin embargo ya presupuestos tanto en esa tosca materia de la que quiere partir como en el organismo al que quiere llegar. Pues no hay objeto sin sujeto, es el principio que hace imposible de una vez por todas cualquier materialismo. Soles y planetas sin ojo que los vea y un entendimiento que los conozca se dejan ciertamente expresar con palabras, pero estas palabras son para la representación un hierro de madera. No obstante, por otra parte, la ley de causalidad, así como el examen e investigación de la naturaleza que le siguen, nos conduce necesariamente a la segura conjetura de que, a lo largo del tiempo, cada estado de la materia cuya organización es más compleja ha seguido a un estado más tosco, a saber, que los animales han existido antes que los hombres, los peces antes que los animales terrestres, las plantas antes que estos últimos, y lo inorgánico antes de lo orgánico, que por consiguiente una larga serie de variaciones ha traspasado la masa originaria antes de que pudiera abrirse el primer ojo. Y sin embargo, la existencia del mundo entero seguirá dependiendo siempre de este primer ojo que se abrió, aun cuando fuera de un insecto, en cuanto a necesaria mediación del conocimiento, pues sin este no puede pensarse nada, pensándose todo únicamente para y en el conocimiento, dado que el mundo es, sin más, representación y en cuanto tal precisa del sujeto cognoscente como soporte de su existencia. Sin duda esa larga sucesión temporal, plagada de innumerables variaciones mediante las cuales la materia ascendió de forma en forma hasta llegar finalmente al primer animal cognoscente, todo ese tiempo mismo solo resulta pensable en la identidad de una conciencia, cuya sucesión de representaciones, cuya forma de conocimiento es ese tiempo, al margen de lo cual el tiempo pierde por ello toda significación y no es nada. Así, por un lado, vemos necesariamente cómo la existencia del mundo depende de la primera entidad cognoscente, al margen de lo imperfecta que pueda ser ésta. De otro lado, vemos con igual necesidad cómo este primer animal cognoscente depende de una larga cadena de causas y efectos que le precede, y de la que él mismo es un pequeño eslabón. Estas dos perspectivas contradictorias, hacia cada una de las cuales nos vemos llevados con igual necesidad, podría denominarse a su vez una antinomia de nuestra capacidad cognoscitiva, y cabría establecerla como el equivalente de la encontrada en el primer extremo de la ciencia natural. Mientras que la cuádruple antinomia kantiana se acreditará como una fantasmagoría infundada en el apéndice del presente escrito sobre la crítica a la filosofía de Kant. La contradicción necesariamente evidenciada aquí encuentra sin embargo su solución en el hecho de que, para decirlo en términos kantianos, el tiempo, el espacio y la causalidad no incumben a la cosa en sí, sino únicamente a su fenómeno, cuya forma son. Lo cual quiere decir en mi lenguaje que el mundo objetivo, el mundo como representación, no es la única cara del mundo, sino tan solo, por decirlo así, la cara externa del mundo, el cual tiene todavía otra cara entera y absolutamente distinta, que es su esencia más íntima,
su núcleo, la cosa en sí. En los siguientes libros la examinaremos denominándola, con arreglo a la más inmediata de sus objetivaciones, voluntad. Pero el mundo como representación, el único que examinamos aquí, empieza sin duda al abrirse el primer ojo, sin cuya mediación no puede haber conocimiento, y por tanto tampoco podía existir con anterioridad. Mas sin ese ojo, esto es, al margen del conocimiento, no hubo tampoco ningún antes ni tiempo alguno. Por eso el tiempo carece de comienzo y todo comienzo está en él, al ser la forma más general de la cognoscibilidad, en la que se insertan todos los fenómenos por medio del vínculo de la causalidad, y junto al primer conocimiento se da también dicha forma, entre paréntesis el tiempo, con su total infinitud por ambos lados. Mientras el fenómeno que colma este primer presente ha de ser conocido al mismo tiempo como enlazado causalmente y dependiente de una serie de fenómenos que se prolonga infinitamente hacia el pasado, siendo así que este mismo pasado está tan condicionado por este primer presente como a la inversa este por aquel. De suerte que, al igual que ese primer presente, también el pasado del que proviene depende del sujeto cognoscente, y sin este no es nada. Si bien la necesidad conlleva que ese primer presente no se presente como primero, o sea, sin tener ningún pasado como madre y como comienzo del tiempo, sino como una secuela del pasado según la razón de ser en el tiempo, y así también el fenómeno que lo colma se presenta como efecto de los estados previos que colmaron aquel pasado según la ley de causalidad. A quien simpatice con las interpretaciones mitológicas, le gustará considerar como descripción del momento señalado aquí el ingreso del tiempo sin comienzo, al nacimiento de Crono, el más joven de los titanes. Nota al pie, los titanes eran hijos de Urano y Gea, o sea, del cielo y de la tierra. Crono era el benjamín de tal estirpe. Aconsejado por su madre, castró al padre y liberó a sus hermanos, dado que Urano los había confinado en las entrañas de Gea. Casado luego con su hermana Rea, Crono decidió ir engullendo a sus propios hijos, al habérsele vaticinado que su destino era verse suplantado por ellos. Al nacer Zeus, Rea entregó a su esposo una piedra en su lugar. Cuando se hizo mayor, Zeus también liberó a sus hermanos mayores, Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, haciendo que su padre Crono los vomitase junto a la piedra engullida en su lugar. Los romanos identificaron a Crono con Saturno, con el cual al castrar a su padre cesan los toscos engendros del cielo y la tierra, entrando en escena la estirpe de los dioses y los hombres. Esta exposición a la cual hemos llegado siguiendo el sistema filosófico más consecuente que parte del objeto, el materialismo, sirve al mismo tiempo para poner de relieve la mutua dependencia entre sujeto y objeto, junto a su irrevocable oposición. Tal conocimiento lleva a buscar la esencia más íntima del mundo, la cosa en sí, no ya en uno de aquellos dos elementos de la representación, sino más bien en algo enteramente distinto a la representación, que no esté afectado por esa oposición originaria, consustancial e irresoluble. A este partir del objeto para derivar al sujeto a partir de éste, se contrapone el partir del sujeto, que quiere sacar desde éste el objeto. Lo primero ha sido moneda corriente en la filosofía hasta el momento. En cambio de lo segundo, estrictamente solo se encuentra un único ejemplo y ciertamente uno muy reciente, la pseudofilosofía de Fichte, de la cual ha de observarse que su doctrina tenía escaso valor y contenido interno a este respecto, e incluso en general era tan solo una fantasmagoría que, expuesta con el ademán de la más honda seriedad, tono solemne y ardorosa vivacidad, y defendida con elocuente polémica frente a débiles adversarios, pudo brillar y pareció ser algo. Pero a este, como a todos los filósofos similares que se acomodan a las circunstancias, le faltó por completo la auténtica seriedad que, inabordable por cualquier influjo externo, mantiene fija la mirada en su meta, la verdad.
El filósofo siempre llega a ser tal mediante una perplejidad de la que intenta zafarse y que es ese asombrarse de Platón que él denomina un sentimiento muy filosófico. Entre paréntesis, Teeteto 155d. Pero si algo diferencia a los filósofos inauténticos de los auténticos, es que a estos últimos esa perplejidad se la suscita el propio espectáculo del mundo, mientras que a los primeros les viene dada por un libro o por un sistema previo. Este fue también el caso de Fichte, al haberse puesto a filosofar simplemente sobre la cosa en sí de Kant, y sin esta es harto probable que se hubiese dedicado a muy otras cosas con mucho más éxito, a la vista de su notable talento retórico. Sin embargo, si hubiera profundizado algo más en el sentido del libro que le hizo filósofo, La crítica de la razón pura, habría comprendido que su teoría capital, atendiendo más al espíritu que a la letra, es la siguiente: que el principio de razón no es, como quiere toda filosofía escolástica, una verdad eterna, es decir, que no proyecta una validez incondicionada, al margen y por encima del mundo entero, sino solo una relativa y condicionada que únicamente tiene validez en el fenómeno, pudiendo presentarse como el nexo necesario del espacio o el tiempo, o como causalidad, o como ley del principio de conocimiento, que por ello la esencia íntima del mundo, la cosa en sí, jamás puede ser hallada con su hilo conductor, pues todo a lo que éste conduce siempre es a su vez dependiente y relativo, mero fenómeno y no cosa en sí, que además no concierne en absoluto al sujeto, sino que solo es la forma de los objetos, los cuales justamente por eso no son cosas en sí. De suerte que con el objeto ya existe al instante el sujeto y con este aquel. Por tanto, ni el objeto se añade al sujeto, ni este a aquel como el efecto a su causa. Pero Fichte no ha reparado en nada de todo esto, y lo único interesante para él era la cuestión del partir del sujeto, por la que Kant había optado por mostrar como falso el anterior partir del objeto, al que con ello se le había convertido en cosa en sí. Sin embargo, Fichte tomó este partir del sujeto por aquello de lo que se trataba y se figuró, al modo de cualquier imitador, que si él superaba a Kant en este punto, también sería superior a él, repitiendo en esta dirección los errores en que había incurrido hasta entonces el dogmatismo en la dirección opuesta y que dieron lugar a la crítica de Kant. De suerte que en lo principal no se había cambiado nada y los viejos errores fundamentales que asumían una relación causal entre objeto y sujeto quedaron como antes, con lo cual el principio de contradicción conservó como antaño una validez incondicionada y la cosa en sí fue trasladada ahora al sujeto del conocer, en vez de trasladarse al objeto como hasta entonces. Pero la plena relatividad de ambos, la cual indica que la cosa en sí o esencia íntima del mundo ni ha de buscarse en ellos, sino fuera de esta o aquella otra instancia que solo existen de modo relativo, seguía siendo tan desconocida como antes. Igual que sin Kant no hubiera existido en absoluto el principio de razón, es en Fichte lo mismo que fue entre todos los escolásticos, una verdad eterna. Al igual que sobre los dioses de la antigüedad imperaba el eterno destino, así imperaban sobre el dios de los escolásticos esas verdades eternas, es decir, las verdades metafísicas, matemáticas y metalógicas, y en algunos también la validez de la ley moral. Solo estas verdades no dependían de nada, mientras que por su necesidad existían tanto Dios como el mundo. Con arreglo a este principio de razón, como semejante verdad eterna, el yo es en Fichte el fundamento del mundo, o del no yo, del objeto, el cual es justamente su corolario, su chapucería. Por eso Fichte se guardó muy bien de revisar o controlar la forma de aquel principio, con cuyo hilo conductor Fichte se permite hacer salir el no yo a partir del yo, como de la araña sale su tela. Yo entiendo que se trata del principio de razón del ser en el espacio,
pues solo en referencia a este cobran alguna especie de sentido y significación aquellas insoportables deducciones relativas al modo en que el yo produce y fabrica a partir de sí el no yo. Deducciones que constituyen el contenido del libro más absurdo y por ello simplemente más aburrido que se haya escrito jamás. Esta filosofía fichtiana ni siquiera sería digna de mención de no resultarnos interesante tan solo como tardía antítesis del antiquísimo materialismo, que es el más consecuente al partir del objeto, tal como la filosofía fichtiana lo es al partir del sujeto. Tal como el materialismo pasó por alto que con el objeto más simple ya había supuesto en ese mismo instante también al sujeto, Fichte pasó por alto no solo que con el sujeto, entre paréntesis, como quiera que guste apodarlo, había supuesto también al objeto, dado que ningún objeto es pensable sin él, sino asimismo que toda deducción a priori y en general toda demostración se sustenta sobre una necesidad, pero cualquier necesidad se sustenta únicamente y por entero sobre el principio de razón, toda vez que el ser necesario y el derivarse de razones dadas son conceptos intercambiables. Fichte pasó por alto que el principio de razón no es sino la forma general del objeto en cuanto tal, con lo cual presupone ya al objeto, si bien no tiene validez antes o al margen de éste, pues sólo puede producirlo y originarlo en conformidad con su legislación. Así pues, en líneas generales, el partir del sujeto comparte con el partir del objeto expuesto anteriormente el mismo error de admitir de antemano lo que pretende deducir, a saber, el necesario correlato de su punto de partida. Nuestro proceder se diferencia por completo de estas dos equivocaciones contrapuestas, al no partir del objeto ni del sujeto, sino de la representación, como el primer hecho de la conciencia, cuya primera forma más esencial es la descomposición en objeto y sujeto. Y la forma del objeto es a su vez el principio de razón en sus diversas figuras, cada una de las cuales domina tanto su propia clase de representaciones que, como se ha mostrado, con el conocimiento de esa figura se conoce también la esencia de la clase en su conjunto. Al no ser esta, entre paréntesis, en cuanto a representación, sino esa figura misma. Así el tiempo mismo no es sino la razón de ser en él, o sea, la sucesión. El espacio no es sino la razón de ser en él, o sea, la situación. La materia no es otra cosa que causalidad. El concepto, entre paréntesis, como se mostrará a continuación, no es más que la relación con el fundamento del conocimiento. Esta relatividad total y sin excepción del mundo como representación, tanto con arreglo a su forma más general, entre paréntesis, sujeto y objeto, como con arreglo a la forma subordinada a esa forma genérica, entre paréntesis, principio de razón, nos remite, como ya se ha dicho, a buscar la esencia más íntima del mundo en una cara del mismo totalmente otra y absolutamente distinta de la representación, tal como el siguiente libro hará constar en un hecho tan inmediato para cualquier ser vivo. Pero antes, todavía tenemos que considerar aquella clase de representaciones, la cual es únicamente propia del hombre, cuyo material es el concepto y cuyo correlato subjetivo es la razón, tal como lo eran de las representaciones consideradas hasta ahora la sensibilidad y el entendimiento, que también se atribuyen a cualquier animal. Nota al pie. A estos primeros 7 parágrafos les corresponden los 4 primeros capítulos del primer libro de los complementos.